Bienvenidos a la España Inquebrantable, el espacio donde desmontamos la propaganda y sacamos a la luz lo que el poder intenta esconder. Si alguien pensaba que el sanchismo ya había alcanzado su límite en manipulación, arrogancia y censura, que se agarre bien, porque lo que ha ocurrido esta semana es digno de un puesto de honor en la galería de la desvergüenza política. María Jesús Montero ha quedado expuesta como la bufona oficial del régimen, intentando silenciar a la prensa para proteger a Begoña Gómez de los escándalos que la rodean. Sin embargo, mientras la ministra se esforzaba en tapar la información, la jueza Isabel Perelló entró en escena como un auténtico huracán para poner orden en el sistema judicial. Lo que parecía otro episodio más de las ya habituales triquiñuelas socialistas ha terminado convirtiéndose en una confrontación directa entre el Poder Judicial y el Gobierno. Y claro, en un PSOE que ha hecho lo que ha querido durante años, que una magistrada les ponga límites y les diga hasta aquí, es algo que no están dispuestos a tolerar. El pánico en Moncloa fue inmediato. Sánchez y su círculo de fieles entraron en crisis absoluta y el resultado ha sido uno de los episodios más vergonzosos de la historia política reciente. La llegada de Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha sido un terremoto. Desde su primer discurso dejó claro, sin rodeos, que bajo su mandato la justicia no será una extensión de la Moncloa. Y vaya si lo ha demostrado. Su mensaje fue un torpedo directo contra el sanchismo. La justicia no está para servir a los políticos, sino a los ciudadanos. No aceptaremos presiones ni interferencias de ningún gobierno. En otras palabras, se acabó el abuso de poder. Ya no servirá el truco de acusar de facha a todo juez que dicte una sentencia incómoda para Sánchez. La independencia judicial es innegociable y si Begoña Gómez tiene que ser investigada, lo será, le pese a quien le pese. Y ahí fue donde el PSOE explotó. En un gobierno que solo respeta la independencia, cuando beneficia a ocupas y delincuentes, que alguien diga que la justicia no es un instrumento del partido es un escándalo insoportable. Pero Perelló no se quedó ahí. También dejó claro que los jueces no están para blanquear delitos ni para conceder amnistías a la carta. Lo que significa que Puigdemont y los golpistas no serán indultados por decreto. En Moncloa la reacción no se hizo esperar. Insultos, ataques y el mismo repertorio de siempre, desde ultraderechista hasta franquista y golpista. Porque, claro, debatir con argumentos no es su especialidad. A pesar de la embestida del PSOE, Perelló no se movió ni un centímetro. Mientras Montero y compañía perdían los papeles, ella permanecía firme, defendiendo la independencia judicial como no se había visto en años. Y aquí viene lo más ridículo del esperpento. La ministra de Hacienda, con esa mezcla de altanería y torpeza que la caracteriza, decidió protagonizar su propio escándalo, digno de una república bananera. Como fiel soldado de Sánchez, intentó amordazar a la prensa con una jugada descarada. Ojo a la maniobra, señaló con el dedo a los medios que destaparon el caso Begoña Gómez, los acusó de manipular información y con un tono amenazante, insinuó que el gobierno tomaría medidas contra los periodistas irresponsables. No contenta con eso, dejó caer que habría consecuencias para los jueces que se atrevieran a seguir con la investigación. Es decir, un intento de censura en toda regla. Pero el plan le salió mal. En vez de sofocar el escándalo, lo avivó aún más. Ahora, toda España habla del caso Begoña Gómez y la justicia está más decidida que nunca a seguir adelante. Moncloa ha jugado durante años con la justicia como si fuera un peón más de su estrategia. Han colocado fiscales afines, han presionado jueces y han maniobrado para protegerse. Pero esta vez se han encontrado con un obstáculo infranqueable. Isabel Perelló ha dejado claro que no cederá. La justicia no es un instrumento del PSOE y las investigaciones continuarán, pese a quien pese. Por eso en Moncloa han entrado en pánico. Sánchez ha intentado repetir su estrategia habitual de victimismo, insultos y propaganda, pero esta vez el guión no le va a funcionar. Cada vez más ciudadanos ven lo que el PSOE realmente es, un partido sumido en la corrupción y la prepotencia. Y lo peor para ellos es que esto no ha hecho más que empezar. La justicia ha dejado claro que no se doblegará y en Moncloa empiezan a comprender que ya no pueden controlarlo todo a su antojo. Cuando una ministra de Hacienda trata de censurar a la prensa, cuando un presidente acorralado por los escándalos se aferra desesperadamente al poder y cuando una jueza tiene que recordar lo evidente, que la justicia debe ser independiente, significa que el régimen está en sus últimas. Aquí, en la España Inquebrantable, seguiremos informando sin filtros, porque la verdad no se negocia. Lo que ha sucedido con Isabel Perelló no es solo un episodio más en la larga lista de enfrentamientos entre el Poder Judicial y el sanchismo, sino un auténtico punto de inflexión. Se ha marcado un antes y un después en la historia política reciente de España, porque lo que antes parecía una lucha desigual contra un gobierno acostumbrado a imponer su voluntad sin oposición real, ahora ha encontrado un muro de contención que no parece dispuesto a ceder.
La justicia, representada en esta ocasión por una jueza que no se ha dejado amedrentar por la maquinaria de presión socialista, ha hablado con una claridad meridiana. No piensa rendirse ni someterse a los caprichos del PSOE. El nerviosismo en Moncloa es palpable, y no es para menos. La estrategia que Pedro Sánchez ha utilizado una y otra vez para salir indemne de los escándalos, esconderse, jugar a la víctima y esperar a que la tormenta pase, esta vez no va a funcionar. La realidad ha empezado a imponerse con una fuerza que ni el aparato propagandístico del gobierno ni sus terminales mediáticas pueden frenar. La verdad está emergiendo con una potencia imparable, y cuanto más intentan taparla, más se multiplica. El papelón de María Jesús Montero en este desastre ha sido estrepitoso. En su desesperado intento por desviar la atención y sofocar el escándalo que rodea a Begoña Gómez, lo único que ha logrado es avivar aún más el fuego. Su torpe maniobra para silenciar a la prensa no solo ha fracasado rotundamente, sino que ha tenido el efecto contrario al buscado. Ahora todo el país habla del caso y la sospecha de corrupción en torno a la esposa de Sánchez ha cobrado una nueva dimensión. Lo que pretendía ser un cortafuegos se ha convertido en una chispa que ha encendido una hoguera aún más grande. Y es que lo que está ocurriendo no es una simple crisis pasajera ni un episodio aislado de descontrol gubernamental. Estamos presenciando en directo la debacle de un régimen basado en la manipulación sistemática, el control férreo de las instituciones y la supresión de toda voz disidente. La caída del sanchismo ya no es un rumor de café ni una lucubración de tertulias políticas, sino una realidad que se desarrolla ante nuestros ojos, con cada nuevo escándalo empujando a Sánchez y a su séquito aún más cerca del abismo. El PSOE ha entrado en un estado de pánico absoluto. Su manual de crisis se repite de forma tan predecible como ineficaz. Negarlo todo, atacar a los jueces, desprestigiar a los medios independientes y etiquetar como facha a cualquiera que se atreva a cuestionar su versión oficial. Pero esta vez, algo ha cambiado. La estrategia del ruido y la distracción no está funcionando como antes. La jueza Isabel Perelló no solo no ha retrocedido ante la presión, sino que ha redoblado su determinación y ha dejado claro que no se va a dejar manejar por Moncloa. Su mensaje ha sido contundente y sin margen para la interpretación. La justicia no está al servicio del gobierno, no aceptará injerencias y no permitirá que la corrupción se normalice. Con estas declaraciones, Perelló ha roto por completo el guión del PSOE. Durante años, el sanchismo ha operado con una impunidad casi total, infiltrando fiscales afines, colocando jueces dóciles y utilizando su red de propaganda para construir un relato de modernidad y progreso mientras en realidad sumían al país en la ruina. España, mientras tanto, ha sufrido la mayor carga fiscal de su historia, un endeudamiento descontrolado y un desempleo juvenil que haría sonrojar a cualquier nación seria. Pero todo imperio basado en la mentira y el abuso tiene un límite. Y ese límite parece haber llegado para el sanchismo. No es solo la corrupción de Begoña Gómez, ni la descarada intromisión de Sánchez en el sistema judicial, ni el patetismo de María Jesús Montero tratando de amordazar a la prensa. Es la acumulación de años de atropellos, de arbitrariedades y de un saqueo institucional que ya no pueden ocultar. Es la constatación de que este gobierno ha vendido España a los separatistas, ha blanqueado a Bildu y ha generado más miseria y división social que cualquier administración en décadas. Y ahora, cuando se ven arrinconados, lo único que saben hacer es reprimir a quienes los desenmascaran. Pero esta vez no les va a servir de nada. La verdad ya está en la calle y no hay vuelta atrás. La justicia ha despertado y está dispuesta a actuar. Los medios que todavía conservan un mínimo de independencia han destapado lo que el gobierno no quería que se supiera. Y lo más importante, los ciudadanos están abriendo los ojos y comprendiendo el desastre en el que nos han metido. El PSOE puede seguir con su espectáculo de insultos y censura, pero lo único que consigue es evidenciar su desesperación. Han perdido el control del relato, y lo saben. Ya no les queda más que la propaganda y el miedo, pero la gente ya no tiene miedo. Cuando la verdad es más fuerte que la manipulación, cuando las mentiras dejan de calar y cuando la justicia se mantiene firme, el desenlace es inevitable. El final del sanchismo ya no es una cuestión de si llegará, sino de cuándo y con qué magnitud estallará. Lo que estamos presenciando no es simplemente un gobierno atravesando una crisis, sino la descomposición en directo de un sistema basado en la manipulación y el abuso de poder. Es la caída de un régimen que ha usado todos los resortes del Estado para perpetuarse en el poder, que ha destruido la separación de poderes, que ha convertido la censura en su herramienta política y que ha hecho del sectarismo su única forma de gobernar. Pero toda mentira tiene un precio, y ese precio ha alcanzado su punto máximo. La irrupción de Isabel Perelló es la prueba irrefutable de que España no está completamente sometida a la maquinaria del sanchismo. Aún quedan jueces y magistrados dispuestos a defender el Estado de Derecho y a resistir el intento del gobierno de convertir el país en un cortijo socialista donde los tribunales sean simples oficinas al servicio de Moncloa. El discurso de Perelló no es solo una declaración institucional, sino un desafío directo al autoritarismo de Sánchez.
Es una advertencia clara de que la justicia no va a ser cómplice de su corrupción ni de su impunidad. Y la reacción del gobierno ante esto ha sido el mejor termómetro para medir su desesperación. María Jesús Montero, en su intento chapucero de silenciar a la prensa, no ha hecho más que demostrar lo que ya era evidente. Este gobierno ha perdido el control. Su nerviosismo no es casualidad. Saben que se han quedado sin margen de maniobra, que la opinión pública ya no se cree sus cuentos y que la justicia ha dejado de ser un instrumento a su servicio. Por eso, la pregunta ya no es cuánto tiempo le queda a Sánchez en el poder, sino que tan catastrófica será su caída. Y cuando esa caída llegue, que nadie dude de que será un espectáculo digno de recordar. El pánico se ha instalado en Moncloa. No es un simple temor pasajero, es auténtico terror ante lo que se avecina. Saben que la investigación contra Begoña Gómez no es un caso menor, sino la primera grieta de un terremoto político que amenaza con sacudir los cimientos del PSOE. Están inquietos porque, si la justicia sigue su curso sin interferencias, la verdad terminará saliendo a la luz, y con ella, se derrumbará el frágil castillo de naipes sobre el que han sostenido su poder durante estos años. La angustia en el entorno de Sánchez es evidente. Han perdido el control de la narrativa, esa que durante tanto tiempo han moldeado a su conveniencia con la complicidad de sus terminales mediáticas. Pero ahora la prensa independiente sigue en pie, la gente ha empezado a cuestionar el discurso oficial y las mentiras ya no surten el mismo efecto. Cada vez más ciudadanos miran a Sánchez y a su círculo no como estadistas, sino como un grupo de oportunistas que han convertido la política en un negocio particular, donde el interés público siempre queda en segundo plano. El PSOE está desesperado y lo demuestra con cada uno de sus movimientos. No han aprendido nada de la historia. Siguen creyendo que pueden controlar la información, que pueden censurar sin consecuencias, pero no entienden que cuanto más intentan callar a la prensa, más interés generan. Creen que desacreditando a los jueces lograrán amedrentarlos, pero lo único que consiguen es dejar aún más en evidencia su miedo a enfrentarse a ellos. Siguen abusando del poder sin darse cuenta de que cada exceso los acerca un paso más a su caída. Porque la justicia puede ser lenta, sí, pero cuando actúa lo hace con firmeza. Y cuando los jueces deciden marcar un límite y dejan claro que no van a someterse a los caprichos del poder político, es señal de que el tiempo de la impunidad está llegando a su fin. El caso de Begoña Gómez no es solo otro escándalo que sumar a la interminable lista de corrupciones socialistas. Es el reflejo perfecto del modelo de gobierno que ha instaurado el sanchismo, un sistema clientelar donde los amigos del poder siempre encuentran la manera de salir beneficiados, donde las instituciones no sirven al ciudadano, sino al partido, y donde la ley solo se aplica a los adversarios políticos mientras los propios disfrutan de protección e impunidad. Es la demostración de que, para este gobierno, la ética y la legalidad no son más que obstáculos que se pueden sortear con propaganda y manipulación. Pero lo que no esperaban es que, esta vez, su estrategia fallara. Ya no tienen escapatoria. La jueza Isabel Perelló ha marcado un punto de inflexión, ha trazado una línea infranqueable. La justicia no se doblegará ante el poder, los jueces no se dejarán intimidar y la independencia judicial no será sacrificada en el altar del sanchismo. Y esto, señores, es el principio del fin para Pedro Sánchez y su gobierno. Sin el control absoluto de la justicia, sin la capacidad de maniobrar para frenar investigaciones incómodas, sin la posibilidad de silenciar escándalos con su aparato propagandístico, el PSOE queda al descubierto como lo que realmente es, un partido cuya única ideología es el poder por el poder. Una maquinaria política que se aferra a las instituciones con uñas y dientes, que desprecia la democracia y que, si hace falta, está dispuesta a arrastrar al país entero con tal de prolongar su permanencia en el poder un día más. Pero el tiempo se les acaba. Y cuando caigan, porque caerán, será con todo el peso de la historia sobre sus hombros. Si quieres una España libre de corrupción socialista y segura para las generaciones futuras, suscríbete. Nos vemos en la próxima.